Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Vamos a hablar hoy sobre Tomás de Aquino y la Suma de Teología, ¿no? Algo importantísimo es ubicarnos siempre en la materia, y la materia, que es un tratado, dentro de su marco mucho más amplio, que en este caso vamos a tratar en la Suma de Teología. La política es una parte de la moral. De hecho, es moral especial, porque es una moral aplicada a una situación particular de la cual estamos hablando hoy en día, del gobierno, ¿no? Han visto con Platón y Aristóteles, por ejemplo, que se pone un punto, se pone el foco en realidad en las personas que gobiernan. Tomás de Aquino, al igual que estos dos griegos, va a hacer algo muy parecido, sobre todo en el tratado que escribe sobre el rey. Ahora, en la Suma de Teología comienza a preguntarse en la segunda parte, en la primera parte de la segunda parte, la prima parte de la segunda, prima secunde, comienza a preguntarse sobre los actos del hombre, porque de hecho, dentro de la política es menester siempre ocuparnos sobre las leyes, que son una forma positiva del conocimiento subjetivo de la ley natural que tenemos dentro nuestro, ¿no? Hay algo que tenemos que dejar bien en claro, y es que la ley natural es un principio, si se quiere, interno dentro del obrar humano. ¿A qué me refiero? A que la ley natural es una participación de la sabiduría divina que tenemos dentro nuestro, y que por medio de ella podemos conocer las cosas, y de hecho las conocemos según esta forma que tenemos dentro nuestro. Vamos a dar un ejemplo. Ustedes, cuando experimentan la bondad o la malicia de un acto, están ya experimentando algo del acto que en un punto les antecede a ustedes, que es el concepto de bien y el concepto de mal, que no es algo subjetivo, no es algo construido por la sociedad ni nada por el estilo, sino que la persona, en el primer soslayo que tiene de inteligencia, mejor dicho, de conciencia y de autopercepción, ya comienza a observar la gradualidad, y por medio de ella el concepto de mejor y de peor, que es en un punto, si se quiere, también referido hacia lo que es bueno, hacia lo que es malo, porque quien hace lo peor en un punto incurre en una cierta malicia, que es, por ejemplo, defraudar el concepto que tiene ella misma de mejor, o el llamado a ser la mejor versión de mí, si uno quiere, ¿no? La mejor versión de sí misma. Entonces, lo que tenemos que observar nosotros es la forma que tiene el hombre de actuar, porque por medio de la acción el hombre también se experimenta, bueno o malo. Y también es algo que ocupa la política, porque de hecho las leyes que se promulgan, son leyes positivas, como decíamos antes, de ese conocimiento natural, que de hecho en un punto se acerca al concepto de frónesis griego de Aristóteles. Aristóteles pensaba, mediante la frónesis, que el hombre tenía un conocimiento primigenio de aquellas cosas que son buenas y malas, y que de hecho la frónesis era algo natural en él, que le acercaba hacia lo bueno y lo alejaba de lo malo. De hecho, cuando vemos que algo es lindo, algo que es bueno, algo que es bello, lo que hacemos nosotros es acercarnos naturalmente, tanto con el intelecto como físicamente, caminamos hacia ello. En cambio, cuando vemos algo nocivo para nuestra salud, nos alejamos, ¿no? Lo rechazamos con el cuerpo, lo rechazamos inclusive con el pensamiento. Algo tan feo que no quiero pensar acerca de ello, por ejemplo. Y eso es natural, eso es básico, es en un punto primitivo en el buen sentido, ¿no? En el sentido de que es anterior a cualquier tipo de desarrollo psicosocial que va a venir posteriormente. A lo que voy con todo esto es que las leyes surgen en realidad mediante una preocupación, ¿no?, que tiene el gobernante, de que las personas gobiernen bien sus acciones. Es algo importantísimo que tenemos que destacar. Es que cuando ustedes toman la Suma de Teología en las manos, van a observar tres partes, ¿no? Y acá estamos en la segunda parte. Estamos en la primera parte de la segunda parte, porque la segunda parte se divide en dos. En esta primera parte de la segunda parte, encontramos un tratado que podríamos llamar sobre la conciencia, sobre el acto, sobre la intención. Es básicamente antropología, y es de lo que se ocupa muchísimo hoy en día la fenomenología, que es una corriente filosófica muy buena y bastante nueva, ¿no? Buena en el sentido personalista, más de corte francés. Ahora,
lo que respecta a nosotros es tratar sobre la acción, porque las acciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Y de hecho hay principios externos que modifican a la acción. No solamente estoy hablando de la culpabilidad, por ejemplo, alguien que roba porque le apuntan con un revólver, está mal lo que hace, pero ciertamente hay menos culpabilidad en esa persona de aquella que roba por querer robar, ¿no? Sino que me refiero sobre todo a un cambio que existe en la intención de la persona al ejercer una acción. Y ese cambio lo vemos por principios externos. El diablo es uno de ellos, ¿no? El diablo es un principio externo también, porque de hecho por medio de la tentación el diablo busca mover nuestra voluntad, ¿no? Lo vemos en Génesis 3 cuando tienta a la mujer, a Isha, como dice el texto hebreo, ¿no? La ve, la comienza a tentar para que coma del fruto. Y ella después de la tentación dice en la Biblia que vio que el fruto era apetecible. Antes no le importaba. Después de la tentación le comenzó a importar. Y vio que era apetecible y era agradable para adquirir conocimiento, dice la Biblia inclusive. Es decir, que cayó en la mentira. Por eso en este punto la sugerencia que llamamos tentación, que queda en nuestra carne por medio de la concupiscencia, esa tentación es en un punto un principio externo de actuar, de la acción. Porque el hombre puede actuar también sugerido por ello. Ahora, también hay otros principios externos como son la gracia. La gracia que es la amistad con Dios. También es un principio externo en el sentido de que la gracia me otorga a mí la facultad de realizar acciones novedosas. Que en realidad naturalmente estoy llamado a hacer, pero por la naturaleza caída después del pecado original me es bastante dificultoso. Ahora, por medio de la gracia todo eso se hace mucho más fácil y ágil. Y a su vez me ayuda a participar, de hecho participo de la virtud única de Cristo y de sus únicos méritos. Pero también encontramos en el medio otros tipos de principios externos, varios. Uno de ellos es la ley. La ley, de hecho, lo que hace es influenciar a la persona, porque le hace a la persona posible hacer una cosa o imposible de hacer una cosa, ¿no? Mejor dicho, pena una acción que es contraria o que debería ser contraria a la buena conciencia de la ley natural. Y de esto hay que hacer un pequeño paréntesis aquí, ¿no? Porque de hecho las leyes que vemos hoy en día son leyes que se llaman de carácter positivo, porque surgen positivamente de una base, es decir, que son el desarrollo ulterior de un conocimiento anterior. ¿De dónde surgen las leyes o de dónde deberían surgir las leyes? Justamente lo que defiende la teoría y que se llama ius naturalista es que existe la ley natural que está en cada uno de los hombres y que de hecho la experimentamos en cosas muy sencillas, como por ejemplo en el principio de no matar, lo que en la filosofía de las religiones se ha determinado con el nombre regla de oro, que dicen que ven en todas las culturas una regla de oro que es igual, que es no matar, ¿no? ¿Qué pasa con las culturas que son antropofágicas, ¿no? Que comen a las personas? Los caníbales, llamados así. Ellos comen a personas, pero de otras tribus, porque hay un doble concepto de persona que después vamos a tratar más adelante, ¿no? Hombre, persona, serían en este punto algo distinto, aunque para nosotros es lo mismo, evidentemente. Ahora, como les decía, la ley natural está impresa en cada uno de nosotros y de hecho se llama natural porque también por medio de ella actuamos. De hecho, conocemos las cosas porque las conocemos plasmadas en nuestra inteligencia de esta misma ley natural que confiere en un punto al hombre la certeza de que él no es una tabula rasa, ¿no? No es una tabla vacía, una hoja en blanco, sino que hay ciertos principios inscritos en él. Esto lo experimentamos todos, ¿no? A su vez, como decía antes, con la gradualidad de las cosas, ¿no? De la percepción gradual del bien y del mal. Nosotros vemos que hay cierta gradualidad en cosas que son buenas, cosas que son mejores y mejores y mejores. Esta gradualidad, esta escala, nos permite a nosotros afirmar que de hecho hay un concepto ante el cual yo estoy oponiendo otra cosa, ¿no? Aunque no lo pensemos así, pero lo hacemos de manera tácita, ¿no? Porque de hecho uno cuando dice algo es bueno, algo es mejor, está queriendo decir que hay una idea mucho más alta que estas dos cosas que he considerado recientemente y que estas dos cosas se están acercando a esta idea de modo gradual.
Ninguna de ellas la posee absolutamente, sino que se acerca de modo gradual. Y por este motivo determino que hay una cierta gradualidad, porque de hecho existe un modelo. No, no es que somos platónicos, sino que en realidad estamos aquí asegurándonos qué cosa es la objetividad misma de la comparación a través del recurso de un modelo, no de un arquetipo. Por este motivo, es elemental decir que hay una ley natural, existe la ley natural, ¿no? Y también es la razón por la cual las culturas en su forma básica se parecen todas, ¿no? En la forma básica, no en la forma a veces pervertida que tienen algunas, que podríamos inclusive dejar de llamar las culturas con el pensamiento de Octavio de Ricci, ¿no? Que dice que hay ciertas culturas, entre comillas, que son contraculturas, más que culturas, porque no promueven la humanidad del hombre, sino que todo lo contrario. Ahora, regresando a nuestro discurso sobre la ley se debería en realidad promulgar como un desarrollo natural de esta, valga la redundancia, ley natural, ¿no? ¿Por qué digo desarrollo natural? Porque también hay desarrollos que son artificiosos, o mejor dicho, son simulados. No son verdaderos desarrollos porque detrás hay una mala interpretación de la ley natural. Y también hay desarrollos que, mejor dicho, no son desarrollos, sino que son cortes directamente, y es lo que después se va a denominar como positivismo, ¿no? ¿Vieron? El ismo siempre marca una cierta tendencia a lo absoluto, a decir que lo positivo es lo único, lo positivo es lo que yo digo, pero diciendo que eso es lo único quiere decir que yo digo algo a partir de la nada, que yo creo. Este es uno de los grandes problemas, que de hecho Tomás de Aquino no va a tocar porque no era un problema en su época, ¿no? La ley tiene un marco objetivo, sí lo tiene, y ese es la ley natural. Un principio básico de la ley natural es la conservación de la vida, evidentemente, ¿no? Por eso sería antinatural y sería una ley de corte, no de desarrollo de la ley natural, sino en realidad de un corte de la ley natural y después de una promulgación positivística, para remarcar aún más el ismo, sería el aborto, ¿no? La ley de un aborto, la ley del aborto, la ley para poder abortar, entre comillas, lo que se pide, un derecho, que de hecho no podría nunca ser llamado de este modo, eso es algo que va en contra de la natural, porque por la ley natural nosotros todos experimentamos por lo menos la voluntad de vivir, porque de hecho estamos vivos y si están mirando el video es porque lo están. Ahora, si tenemos esa voluntad de vivir en nosotros, es demasiado extraño pensar que el otro puede que no la tenga o querer yo ser señor de esa voluntad que me es ajena, porque no me pertenece a mí opinar por la vida de la otra persona, ¿no? Bueno, todo esto para que ustedes comprendan de que hay dos corrientes muy fuertes que después vamos a ver a lo largo de toda esta materia, ¿no? El naturalismo, que justamente lo que hace es determinar una ley por su relación con la ley natural, y después el positivismo, que lo que hace es un circo, ¿no? Básicamente dice, pongámonos de acuerdo entre todos, un consensualismo, hagamos un consenso de las cosas que queremos dictaminar y dictaminérmoslas. El problema de toda ley es que la ley, en un punto, lo que hace es crear hábitos, es crear cultura. Si sale una ley, se crea una cultura. Miren un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tenemos el caso del fumar, que por ley tiene que tener en la cajita que fumar hace mal a la salud, ¿no? De muchas maneras, con diversas fotos, pero lo dice y lo hace patente. Esto crea una cultura en nosotros, porque de hecho a ninguno se le va a ocurrir decir que el fumar es bueno para la salud, ¿no? No solamente porque existe una ley y esté en la cajita, sino en realidad porque el hombre, por medio de la cajita y por medio de esa ley y también por el medio de la cultura creada, ¿no? Mejor dicho, la cultura desarrollada a partir de esa ley que es positiva en el buen sentido, porque habla bien de la ley natural como un buen desarrollo y como un buen cuidado de la vida, a partir de ello ha creado conciencia de que esta acción, por ejemplo, no ayuda a su vida, no ayuda a prevalecer en la salud, sino que todo lo contrario la deteriora. También por este motivo vemos que la ley crea una cierta cultura, una conciencia colectiva de las personas. No es que somos una masa al estilo marxista,
Pero existe ciertamente una conciencia colectiva que son ciertos elementos que compartimos entre todos, que de hecho podríamos llamar inclusive elementos comunes a la nación, ¿no? O que crean inclusive conciencia de lo que es la nación en el sentido mariteniano, que podemos ver a Maritain más adelante. Pero dejando esto de lado, ¿no? Cabe entonces la síntesis diciendo de que la ley, si no viene de la ley natural, es una ley que va en contra de la razón, que es lo que ustedes van a leer en la Summa de Teología, en la prima pars de la secunda, en la prima secunde, la primera parte de la segunda parte, cuestión 90 en adelante. Si la ley no depende de la ley natural, si la ley positiva no viene de la ley natural, en realidad hace mal al hombre porque va inclusive en contra de la razón. Porque nuestra razón lo que está haciendo es ver dentro mío, ver dentro nuestro, lo que conviene a la naturaleza humana. Y aquellas cosas que van en contra de la naturaleza humana son, sobre todo, cosas irracionales, ¿no? Porque no es racional, por ejemplo, el no abogar por la vida. No es racional. Es ilógico, es irracional. Es hasta en un punto una tontería. Por este motivo, eso mismo son lo que podría determinarse hoy en día con el nombre de consensualismos, ¿no? Como decía anteriormente, la voluntad del hombre se pone de acuerdo con la voluntad de otro hombre para que entre ellos dos decir qué cosa debería ser ley. No es que se ponen a pensar sobre lo que sea mejor a nivel objetivo, sino que consensuan, ¿no? Dice, vamos a ponernos de acuerdo en esto y listo. Y esto es lo que hace mal al hombre, lo que no conviene al hombre mismo. Por ese motivo, el ius positivismo es dañino a la salud, como el cigarrillo, en un punto si se quiere. Otro de los grandes problemas e inconvenientes respecto a este ius positivismo es que, como decíamos antes, las leyes en un punto marcan una cierta tendencia cultural o contracultural. Porque, de hecho, muchas personas, pero muchísimas personas, hoy por hoy, piensan que aquello consensuado y dictaminado como ley es bueno siempre, ¿no? Es decir, que hay una cierta mentalidad de pensar que aquello que es legítimo, es decir, que no es penado, a su vez es bueno, y aquello que es penado es malo. Es una conciencia en un punto, si se quiere, infantil, porque es como pensar que como papá me lo permite, debe ser bueno, y si papá me pone una prohibición, o de hecho después me reta, debe ser algo malo. Y esto es lo que ustedes tienen que escapar, queridos alumnos. No tienen que tener una conciencia infantil de lo que está bien y lo que está mal, sino que tienen que tener una conciencia fuerte, ¿no? En el sentido de que su misma inteligencia, que es providencia de Dios, la primera providencia que tiene Dios para con el hombre es su inteligencia. Dios le da al hombre la capacidad para poder ir más allá de las cosas. Intus legere significa leer adentro. Bueno, ustedes que tienen inteligencia tienen que desarrollar esa inteligencia mirando adentro, ¿no? Adentro de la persona humana, donde en realidad tiene que mirarse para decir si eso está bien o está mal. Es decir, una mirada personalista en el buen sentido de la palabra. El personalismo es poner a la persona delante, ¿no? No poner una voluntad, que en realidad la voluntad es inexistente, sino que solamente existe como una facultad en el hombre. No existe por sí misma. No es poner una voluntad, ¿no? Yo quiero que sea así y ya está, como un caprichoso. Sino que es buscar lo que está bien dentro de la naturaleza humana. Porque de hecho observamos, como veíamos antes, mediante diversas experiencias, que existe algo escrito dentro nuestro, ¿no? Lo que llamamos ley natural. Bueno, después seguiremos hablando sobre propiamente la cuestión 90 de la suma. Hasta luego.